Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Dinos qué más secciones te gustaría que pusiéramos en este canal, esperamos tus comentarios. Una figura se desvaneció ante sus ojos, desapareciendo detrás de las viejas paredes de la casa, como si la misma oscuridad hubiera absorbido su silueta. Jacobo no podía apartar la mirada. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante pensó en huir. Pero algo lo mantenía allí, inmóvil, como si esa presencia lo llamara, lo invitara a cruzar la puerta que nunca debería haberse abierto. La casa de las brujas, como todos la llamaban, se erguía en medio de la espesura del bosque, aislada del resto del mundo. Una mansión de piedra gris, con ventanales rotos y las paredes cubiertas de hiedra, casi un susurro del pasado. Nadie se atrevía a acercarse, y mucho menos a entrar. Sin embargo, Jacobo sentía una extraña fascinación por aquel lugar desde que era niño. Las historias sobre la casa, los murmullos sobre desapariciones y presencias oscuras, lo habían atormentado y atraído a la vez. Nunca había podido resistir la tentación de visitarla, de ver con sus propios ojos lo que los demás solo murmuraban en voz baja. Caminó lentamente por el sendero de piedra que conducía a la puerta principal. Las hojas crujían bajo sus botas, y el aire estaba denso, pesado, como si todo a su alrededor estuviera esperando algo. Cada paso lo acercaba más a la casa, y el sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio abrumador del lugar. En su mente, las leyendas tomaban forma. La casa había sido el hogar de brujas y hechiceros, quienes, según contaban, habían realizado oscuros rituales en su interior, invocando fuerzas que jamás debieron haber sido despertadas. Al llegar a la puerta, Jacobo notó que la madera estaba podrida, y la gran cerradura oxidada parecía haber estado sellada por años. Pero, inexplicablemente, la puerta cedió con un suave empuje, como si la casa lo estuviera esperando. Al cruzar el umbral, un aire frío lo envolvió, y el olor a moho y madera húmeda se hizo más intenso. El interior de la casa era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Las sombras parecían moverse, danzando al ritmo de una melodía que solo la casa podía escuchar. El silencio era profundo, casi ensordecedor. Cada crujido de las vigas resonaba en las paredes, como si la casa misma estuviera viva. Jacobo comenzó a caminar por los pasillos, su mente atrapada en pensamientos confusos. No podía apartar la sensación de que alguien lo observaba. Sus pasos parecían seguirlo, como si una sombra lo estuviera acechando en cada rincón. De repente, un susurro lejano llegó a sus oídos, casi inaudible, pero presente en el aire. «Ayúdame», la voz parecía provenir de alguna parte al fondo del pasillo. Jacobo paró en seco, el miedo recorriéndole la columna. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro se hizo más claro, como si se estuviera acercando, como si algo estuviera moviéndose. Y entonces lo vio. Una figura desdibujada, casi etérea, emergió de entre las sombras, deslizándose hacia él sin hacer ruido. Jacobo retrocedió, pero sus pies no respondieron. Estaba paralizado, atrapado por la intensidad de la mirada de esa sombra. La figura lo observó en silencio, y una sonrisa macabra apareció en su rostro. La oscuridad parecía engullirla. «Te estaba esperando». Jacobo no podía apartar la mirada. Algo en los ojos de la figura lo atrapaba, lo absorbía. La figura, con su rostro pálido y los ojos hundidos en un abismo de oscuridad, se acercaba lentamente. El frío aumentó a su alrededor, y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Intentó dar un paso atrás, pero algo invisible lo mantenía en su lugar, como si una fuerza invisible lo anclara al suelo. ¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando, sin encontrar respuestas en su mente. La figura, sin decir palabra, levantó una mano hacia él, como si quisiera tocarlo, y Jacobo sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Un grito ahogado se escapó de su garganta, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado, incompleto, como si algo le hubiera arrancado su capacidad de luchar. La figura se detuvo a pocos centímetros de él, y en un susurro bajo, dijo: «Has cruzado el umbral de la casa de las brujas, Jacobo. Nadie sale de aquí. Nadie». Jacobo sintió un estremecimiento en su ser. ¿Qué quería decir? ¿Qué pasaba con esta casa? Un sudor frío cubrió su frente mientras miraba a su alrededor, buscando alguna salida, alguna forma de escapar.
pero todo a su alrededor parecía moverse, las sombras se alargaban y retorcían, como si tuvieran vida propia. Las paredes comenzaron a crujir, el techo se tambaleó y las luces, que antes apenas iluminaban la casa, ahora comenzaban a parpadear, sumiendo todo en una oscuridad opresiva. Las figuras comenzaron a formarse en los rincones, como si la casa misma estuviera poblada por los espíritus de aquellos que antes habían sido consumidos por ella. Las sombras susurraban, y los susurros se entrelazaban con la voz de la figura frente a Jacobo. Este es el juicio. El juicio de los que buscan respuestas en lugares donde solo hay oscuridad. El juicio de aquellos que desafían lo desconocido. Pero aquí, en la casa de las brujas, no hay salvación. Solo hay condena. Jacobo intentó gritar, pero el sonido no salió. Sintió su cuerpo desvanecerse, como si su propia esencia se estuviera desintegrando. Y entonces, la figura levantó ambas manos hacia él. Un brillo fugaz apareció en sus ojos, como si algo más estuviera despertando en las profundidades de la casa. El aire se volvió espeso, casi sólido, y la presión se intensificó. Con un último esfuerzo, Jacobo cayó al suelo, sus fuerzas desvaneciéndose. La figura desapareció en las sombras, y Jacobo perdió la conciencia, atrapado en el ciclo eterno de la casa. Jacobo despertó en un lugar extraño. El aire era denso, opresivo, como si hubiera una niebla invisible que lo rodeara. Intentó moverse, pero no pudo. Su cuerpo estaba pesado, como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil. Sus ojos se abrieron lentamente, pero la oscuridad que los rodeaba era tan espesa que no podía ver nada. Intentó respirar con normalidad, pero el aire parecía espeso, como si estuviera inhalando algo más que oxígeno. Cada inhalación le costaba más trabajo, y cada exhalación dejaba escapar un suspiro que se perdía en la nada. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había caído al suelo en la casa de las brujas. No sabía ni siquiera cómo había llegado allí. Pero algo dentro de él, esa pequeña chispa de conciencia que aún brillaba en lo profundo de su mente, le decía que no estaba solo. No estaba en un espacio vacío, ni mucho menos seguro. Algo, o alguien, lo estaba observando. Entonces, una voz rasposa emergió de la oscuridad, como un susurro lejano que se hizo cada vez más cercano. No puedes escapar. Nunca podrás escapar. Jacobo intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El miedo lo invadió como una ola fría, helándole la piel. Esa voz, la reconoció. Era la misma que había escuchado cuando la figura apareció por primera vez ante él, en el pasillo oscuro de la casa. La figura que lo había llamado, que lo había condenado a este lugar. ¿Qué quieres de mí? Logró susurrar, aunque sus palabras apenas lograban salir de su garganta. El miedo lo había dejado sin aliento. La figura apareció ante él, pero de una forma diferente. No era solo una sombra, no era solo una imagen etérea flotando en la oscuridad. Era tangible, sólida, como si el mismo aire que lo rodeaba se hubiera transformado en una presencia palpable. El brillo de sus ojos se convirtió en dos manchas brillantes en la oscuridad, y su rostro, antes ambiguo, ahora parecía formado, humano, pero marcado por algo profundamente monstruoso. La figura no dijo nada de inmediato. Se limitó a observarlo, y Jacobo sintió como esa mirada penetraba en su alma. Era una mirada fría, vacía, que no comprendía lo que era el miedo ni la compasión. Era una mirada que no pertenecía a ningún ser humano, que no provenía de este mundo. Cada segundo que pasaba bajo esa mirada lo hacía sentir más pequeño, más insignificante. Como si su existencia misma fuera un juego cruel de la casa, una pieza más en un tablero donde los humanos no eran más que peones. Esto es lo que eres, Jacobo, dijo la figura al fin, su voz profunda y resonante. Un alma perdida en la oscuridad. Y la casa de las brujas no olvida. No perdona. Jacobo intentó apartar la mirada, pero sus ojos parecían estar pegados a los de la figura, como si fueran imanes invisibles que no podían liberarse el uno del otro. La sensación de desesperación aumentaba. Cada palabra que la figura pronunciaba lo hundía más en un abismo de incertidumbre, de terror puro. La casa, musitó Jacobo, sin poder comprender lo que sucedía. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí? La figura no respondió de inmediato. En su lugar, la casa pareció reaccionar. Las paredes se agitaron como si respiraran, y un suave crujido recorrió todo el edificio.
Las sombras que antes se habían mantenido quietas, ahora comenzaban a moverse, arrastrándose por las paredes y el suelo. Parecía como si la casa misma estuviera viva, como si las sombras, los ecos y los susurros formaran una conciencia colectiva que se alimentaba de las almas que entraban allí. Esta casa es un juicio, dijo la figura, caminando lentamente hacia Jacobo. Y tú, Jacobo, eres solo otro ser atrapado en su red. Como todos los que han venido antes de ti, creíste que podías escapar de algo que no puedes entender. Pero la casa de las brujas no tiene salida. No hay manera de salir una vez que entras. El aire se volvió más frío a medida que las palabras de la figura se sumían en la oscuridad. Jacobo intentó concentrarse, pero cada vez le resultaba más difícil. Su mente se sentía pesada, como si la casa estuviera absorbiendo sus pensamientos, sus recuerdos, sus deseos de escapar. En su mente, las imágenes de su vida antes de la casa comenzaron a desvanecerse. Su familia, sus amigos, su hogar, todo se desmoronaba lentamente, como si el tiempo ya no tuviera significado. Jacobo ya no sabía quién era realmente. ¿Era solo un ser atrapado? ¿Una sombra más dentro de las sombras de la casa? ¿Qué pasará conmigo?, preguntó con voz quebrada, su desesperación evidente. La figura se detuvo justo frente a él. No había compasión en su mirada. No había misericordia. Solo una fría indiferencia. Lo que pasa con todos. Te convertirás en una parte de la casa. Como ellos. Como los otros. Jacobo miró alrededor, y fue entonces cuando las sombras, antes tan vagas, tomaron forma. Rostros distorsionados, figuras sin cuerpo, aparecieron en las paredes, en el techo, en el suelo. Eran los que habían estado allí antes que él, los que habían entrado en la casa y jamás salieron. Sus rostros no mostraban dolor, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo vacíos, como si sus almas se hubieran fundido con la oscuridad misma. ¿Es esto, el final?, susurró Jacobo, una última chispa de esperanza apagándose en su corazón. La figura asintió lentamente. Es solo el comienzo. Porque una vez que entras aquí, Jacobo, te conviertes en parte de la casa. Y la casa nunca olvida. Con un giro brusco, la figura se desvaneció. Las sombras se agitaron aún más intensamente, y Jacobo sintió como su ser comenzaba a desvanecerse, como si su cuerpo estuviera perdiendo forma, fusionándose con la oscuridad que lo rodeaba. El suelo debajo de él tembló. La casa misma parecía tragárselo, devorarlo poco a poco, sin ningún atisbo de piedad. Y en el último momento, cuando su ser ya no pudo mantenerse consciente, la casa lo reclamó por completo. Se deshizo de él, y Jacobo desapareció, dejando solo las sombras como testigos de su paso.